¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo andás? Todo muy bien, ¿vos? Y ahí andamos. Bueno, medio desahuciado la cosa. Y después del partido de ayer, ¿qué querés que te diga? Estamos todos mal. Sí. No sé, no, así no es sencillo. No es Ya sencillo. cuando constatás que hay jugadores que ganan fortuna y cometen errores que vos no cometerías en una cancha de papi fútbol, bueno. no queda otra cosa que el desahucio. Es una situación terrible, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que levantar la cabeza y esperar el próximo fin de semana. No queda otra. Veremos, sí. No queda otra. Esperemos. Señor Eduardo Sartelli, tenemos algo pendiente que me parece que ha calado mucho más hondo, por lo menos es lo que muestran algunos dirigentes a nivel mundial. No sé si en definitiva es lo que sienten, pero es lo que intentan mostrar. Uh-huh. Sí, mira, es un poco el empezar con un chiste tenía que ver con tratar de evitar ser demasiado trágico en una mañana que, muestra imágenes que no pueden ser menos que trágicas, ¿no? Uh-huh. Y da un poco de bronca que, un poco de ayuda llegue después de que se muestra muy crudamente una imagen particular de una tragedia que afecta a millones. Sí. Es decir, hay un poco de hipocresía gigantesca en todo esto, ¿no? Uh-huh. En una Alemania que ahora recibe inmigrantes y la semana pasada le negaba el ingreso a una niña palestina por boca de la propia Angela Merkel. Uh-huh. Pero bueno, lo que es interesante es observar, siempre en relación a lo que nos interesa particularmente esta columna, en relación a la historia y a la realidad argentina, observar qué pasa cuando los estados colapsan. Es decir, cuando se produce una situación en la cual no existe ningún orden. Porque lo que estamos viendo en Medio Oriente es precisamente eso, el colapso de los estados del Medio Oriente y el fracaso de las experiencias nacionales que esos estados organizaban. ¿Y qué tiene que ver eso con Argentina? Y pensemos en el 2001. Pensemos en una situación que no llegó a mayores porque ese yuyo y algunas otras ayudas, como la crisis mundial, la caída de la devaluación del dólar, etcétera, etcétera, lo que hemos hablado aquí, ayudaron a cierta recuperación de la economía argentina. Uh-huh. El problema no es que haya crisis y que la gente se movilice y el Estado colapse. El problema es que nada venga a reemplazarlo. Es decir, que no haya un proyecto que de alguna de las fuerzas sociales termine coagulando en un orden nuevo. Dicho de otra manera, el problema no es la crisis que da paso a la revolución, al contrario. El problema es la crisis que da paso a la nada. Eso que Rosa Luxemburgo sintetizaba en la expresión socialismo o barbarie. Uh-huh. Lo que estamos viendo en Medio Oriente es la barbarie. Sí. Y eso es un aviso para nosotros, porque como venimos siempre hablando del FIT, de la izquierda, de las alternativas, del socialismo, etcétera, 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 lo que puede impedir la barbarie es que se imponga un orden superador. Dicho de otra manera, socialismo o barbarie. Y me parece que eso es lo que está dando vueltas en torno a la cuestión migratoria, que se plantea como una cuestión migratoria cuando en realidad es un problema más grave. Es la crisis orgánica del capitalismo en toda la zona del Medio Oriente, norte de África, un capitalismo que no logró organizar experiencias nacionales coherentes, es decir, sustentables, y que en virtud de los vaivenes de la vida política de Medio Oriente, norte de África, etcétera, etcétera, ha venido a desembocar en la barbarie. Dicho de otra manera, todos estos estados entraron en crisis en la década del 70. Algunos lo resolvieron de una manera o de otra, pero todos entraron en crisis. Y esta crisis se procesó largamente bajo la forma de guerras en las cuales el imperialismo tenía un papel sustantivo. Todo esto siempre es difícil poner el punto de partida, porque siempre hay algún elemento anterior que ya está. Pero uno lo puede fichar tranquilamente en la revolución iraní, en la década del 70. Sí.
Esa revolución expresa un momento de desarrollo del poder político de las masas en Medio Oriente y al mismo tiempo su limitación, porque es una revolución claramente comandada por la pequeña burguesía que no tiene ninguna perspectiva de carácter superador del propio capitalismo, sino de recomponer una relación social en el contexto de la crisis de Irán de esa época. Esa intervención del imperialismo es fallida, fracasa, y a partir de ahí se crea un cuadro en el cual Estados Unidos e Irán, en lugares enfrentados, mantienen una especie de guerra fría que se procesa a través de la intervención de otros estados, básicamente de Irak. La guerra Irán-Irak es la consecuencia de esta oposición entre la pequeña burguesía y la burguesía iraní y la burguesía imperialista norteamericana. Obviamente, esto empieza a generar un proceso que vamos a ver tiempo después y que se va a enlazar con la caída de la Unión Soviética. ¿Qué es ese proceso? El proceso por el cual la intervención del imperialismo norteamericano, el imperialismo europeo, el proceso de descomposición de la Unión Soviética y el posterior imperialismo ruso, e incluso en los últimos años la entrada de China en esta discusión, generan una situación en la cual hay una especie de dominó interimperialista que busca aliados en ese proceso de descomposición. Es decir, fracciones que son apoyadas por los chinos, fracciones son apoyadas por los rusos, por los yanquis, por los europeos, incluso con la intervención de las propias fracciones de la burguesía del mundo árabe, en particular Arabia Saudita y los principados, que juegan sus cartas a apoyar a tal o cual facción en medio de la batalla general en la cual toda la zona está sumida. Obviamente el asunto del Estado de Israel viene a sumarle a todo esto un componente todavía mayor. De todas maneras, la situación ya ha superado largamente el conflicto árabe-israelí y ahora se transforma en otra cosa. Es decir, lo nuevo de la década que empieza en este siglo es que ese proceso de descomposición económica del cual ya hablábamos y tenía inicio en la década del 70 se ha acelerado. Y eso ha provocado la quiebra de las coaliciones políticas que dieron lugar a los estados nacionales como Egipto, Libia, Marruecos, etcétera, etcétera, Siria, etcétera, etcétera. Todo eso, con la primavera árabe de por medio, es decir, con la quiebra de esos estados y la quiebra de esas alianzas políticas, ha dado un escenario en el cual no existe ningún estado, salvo el Estado de Israel, el Estado turco y el Estado iraní. Afganistán fue destruida por la política norteamericana y la conflictividad en torno a la propiedad del petróleo, Irán, Irak, etcétera, etcétera. Irak fue un proceso de destrucción casi deliberada de este proceso comandado por los Estados Unidos. Pero en el medio aparece esta debacle de Siria, la debacle de todo el norte de África, donde lo que uno observa es no hay ningún estado, ni siquiera el Estado egipcio, que todavía mantiene ciertas formas, no hay ningún Estado que pueda comandar una paz en la zona, que pueda hacer un acuerdo con el imperialismo y comandar una paz. Y al mismo tiempo, y lo que le pone a todo esto, digamos, el elemento de barbarie, es que no habiendo una paz imperialista con alguna burguesía más o menos poderosa de la zona, tampoco aparece la posibilidad de una superación de esa vía por otras fuerzas sociales. Y dicho de otra manera, el proletariado de estos países no tiene capacidad organizativa ni capacidad de lucha para imponer una salida distinta de la salida capitalista. El resultado es un caos completo, una guerra de todos contra todos, donde aparecen fenómenos como el de ISIS, que no son más que los remanentes de todas las experiencias de lucha interimperialista. Son gente que viene de la gente que estaba con Saddam Hussein, de la gente que estaba con Al-Qaeda, esos remanentes de todo lo que va quedando por ahí, y que lleva adelante casi una política, uno diría, parecida a la de los asirios. Los asirios conquistaban territorio, pero no los administraban, los saqueaban. ISIS tiene una economía del saqueo. Y esa economía del saqueo simplemente no construye un Estado, simplemente construye una fuerza bastante
descontracturada, bastante poco orgánica, que su única función es el saqueo, la conquista y el saqueo, sin organizar nada. Es decir, no hay allí un proceso de reconstitución estatal por otra vía. El resultado es que esto es un caos completo. Y en ese caos completo, el problema es que la vida social se desorganiza rápidamente y empiezan a aparecer problemas como estos que señalamos, es decir, masas que escapan de la muerte. Perdóname, sí. Y concluyo con esto. Dale. Lo que están recibiendo los europeos ahora, los yanquis se salvan porque no están en contacto geográfico, digamos, con esta realidad, no es más que los resultados de la política caótica de la lucha interimperialista y de sus asociados y o enemigos en ese marco de Medio Oriente, en el cual hay tibios intentos de incorporar alguna solución. Por ejemplo, la idea de Obama de pactar con Irán y tratar de ver si se puede armar alguna especie de tríptico, Turquía, Irán, Israel, para poner algún tipo de orden. Vos sabés que desde que se produce toda la impronta de la aparición de la foto, ¿no? Porque hasta ahí nadie sabía nada de lo que estaba pasando, estábamos todos en otra galaxia, uno lo que percibe, y recién incluso dialogando con Raúl Aragón acerca de las encuestas de lo que pasa políticamente en la Argentina, que se hace muy simple observar ese conflicto allá, sobre todo para la Argentina, y bueno, se pone la piel de gallina por la situación de ese chico, pero parece mentira que no nos podemos hacer cargo de lo que nos pasa acá, porque eso mismo pasa acá, pasa en la Argentina, con situaciones de pobreza extrema, pasa en Latinoamérica. Digo, no con la misma estructura, no estamos hablando de la migración producto de una guerra, pero existen migraciones muy complicadas en la Argentina y en algunos casos que vienen de países limítrofes que terminan hacinados en nuestro país en situaciones que aparentan estar mejor que en la situación en la que se encontraban en su país de origen. Y yo te agrego a eso, en un contexto donde en la última década los estados latinoamericanos se han, como dirían los chicos, rescatado. Uh-huh. Imagínate cuál sería el escenario en un contexto en el cual la crisis lleva a un escenario parecido al 2001. Sí. Es decir, lo que esto tiene que poner sobre la mesa es esto que señalábamos antes. Cuando Rosa Luxemburgo, incluso Trotsky, hablaban de socialismo o barbarie, no es simplemente una expresión publicitaria. Es una posibilidad real de la vida social bajo el capitalismo. Y eso, fíjate que todo nos trae siempre a la Argentina. Porque finalmente, cuando vos ves esta situación, ¿qué te preguntas? ¿Cómo evitarlo aquí? Y si vos estás en el seno de la clase obrera, si vos estás en el seno de aquellas fuerzas sociales que en el caso de imponerse en semejante caos un orden capitalista van a ser los que van a pagar las consecuencias de ese orden capitalista, porque, digamos, si el imperialismo y las burguesías de toda esta zona de Medio Oriente, norte de África, etcétera, etcétera, tuvieran éxito en imponer un orden, significaría el imponer el orden capitalista, y eso hay que pagarlo, y obviamente eso lo van a pagar las masas. La única diferencia es que se va a acabar el caos, pero ese caos se va a ordenar bajo la forma represiva. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, es el triunfo de el capital en su forma más cruda. Uh-huh. Obviamente, comparado con el desorden, mucha gente lo considerará mejor, pero es un escenario parecido a la crisis del 74-75 en la Argentina, donde había una crisis política generalizada, una violencia callejera gigantesca y el orden que imponen los militares, o sea, donde ya el asesinato no es callejero, sino que es más, disimulado y todo parece tener un orden. Uh-huh. Entonces, esta fórmula, socialismo o barbarie, no es una fórmula publicitaria. Es una descripción de lo que pasa cuando la crisis de una estructura social, el capitalismo en este caso, no es reemplazado por un orden superador. Uh-huh. Y a nosotros nos habla eso. Mientras esto pasa, nosotros seguimos discutiendo en las nubes de Úbeda, por decirlo generosamente. Y me parece que es hora de pensar seriamente estas cuestiones. Este escenario de los migrantes y cosas por el estilo nos suenan terriblemente lejano.
Sí, pero yo insisto, la sociedad argentina contiene contradicciones particularmente graves. Y esas contradicciones no se han solucionado. Eduardo, te dejo, nos reencontramos la semana próxima, dale. Dale, un abrazo grande. Abrazo grande. Nos reencontramos la semana próxima, dale. Dale, un abrazo grande. Abrazo grande. Nos reencontramos la semana próxima.